Hebreos 5 del 1 al 10 dice lo siguiente. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino el que lo recibe cuando es llamado por Dios. Así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con amor y clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Venimos viendo la serie de Hebreos. Venimos viendo la superioridad de Cristo por encima de los profetas, la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, la superioridad de Cristo por arriba de Moisés. Ahora vamos a ver la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Es así que titulamos esta prédica: Cristo, el gran sumo sacerdote. Cristo, el gran sumo sacerdote. Me gustaría que entendieran todo esto haciendo una pregunta a todos ustedes. Y la pregunta es: ¿qué es lo que más necesita la humanidad? ¿Qué es lo que más necesita la humanidad? Bueno, algunos podrían decir, la humanidad de hoy necesita amor, necesita comida, necesita techo, necesita dinero. Una respuesta como cristiano puede ser: la humanidad lo que necesita es a Dios. Pero esa respuesta de que la humanidad necesita a Dios tiene un problema. Y es ahí donde este capítulo 5, que introduce ya lo que el autor va a comenzar a hablar y describir, el sacerdocio de Cristo, hasta el capítulo 10, toma del 5 al 10 para desarrollar todo ese sacrificio, todo ese sacerdocio de Cristo y compararlo con los sacerdotes del antiguo pacto o de la antigua orden. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 5 se responde la verdadera necesidad que tienen los seres humanos. ¿Saben cuál es la verdadera necesidad que tienen los seres humanos? Es la necesidad de un sacerdote que funja la función como un abogado. Como un abogado. Usted puede vivir días sin comida. Usted puede vivir días sin agua, segundos o minutos sin aire, si tapamos la respiración. Pero sin un sacerdote en el cielo no se puede sobrevivir ni una milésima de segundo. Ni una milésima de segundo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 4 se nos hace una exhortación de que no debemos de caer en la desobediencia de los israelitas, porque los israelitas cayeron en obediencia. Ellos escucharon la palabra de Dios, pero no la creyeron, no le creyeron a Dios. Y podemos pensar que nosotros hoy en día, como estamos escuchando la palabra de Dios, seremos salvos igual que ellos. No, si no le prestamos atención, si no le creemos a Dios, no vamos a poder ser salvos. Dice en el capítulo 4, los versos 12 y 13,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es entonces, en este preámbulo, en esta expresión, que debemos de entender que estamos desnudos delante de Dios. Podemos ser una pantalla delante de los hermanos, pero Dios está examinando tu corazón y a Dios es que tienes que darle cuenta. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de nosotros? Que estamos muertos en delitos y pecados, expuestos por esa misma palabra que es la que nos juzga, y no podemos entrar ante la presencia de Dios. ¿Se fijan? Esa es la realidad del ser humano. ¿Y por qué no podemos entrar por cuenta propia? Porque la palabra, cuando te analiza y la palabra te escrutina, ¿cómo te llama la palabra? Pecador, inmundo, muerto. Ven, es aquí entonces donde hay un juez que tenemos que presentarnos. Y ese juez es santo. No podemos ir con nuestra inmundicia delante de ese juez. Como hombres pecadores no podemos ni siquiera entrar ante la presencia de él, ni siquiera hablar con ese juez por nuestros pecados. Entonces, esa es la respuesta de lo que necesita el hombre. El hombre necesita en cierto modo de Dios, pero no puede llegar a Dios. Es ahí donde entra en este capítulo que lo mejor que necesitamos para poder llegar a Dios es un sacerdote. ¿Y qué tipo de sacerdote necesitamos? Uno que pueda hacernos inocentes. Uno que reciba el pecado de manera vicaria, sustitutiva, que reciba ese castigo por el pecado para podernos limpiar. Uno que deberá compartir. Un sacerdote que debe de compartir la misma santidad de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si ese sacerdote que va ahí delante de la presencia de Dios tiene que ser santo. Y así poder ser hábil o habilitado para poder hacer sacrificios delante de la corte santa de Dios. Y ser un abogado celestial que demuestre nuestra inocencia a través de su obra perfecta. A través de su obra perfecta. Ahora el autor de este libro de los Hebreos, en el capítulo 5, comienza a hablar de ese sumo sacerdote. Pero plantea un problema, y es que para el juicio de aquellos a los cuales esa carta fue escrita, este tipo de sacerdote al cual se está presentando, que es Cristo, no tenía sentido para ellos. ¿Y por qué, dirán? ¿Cómo tú me estás hablando de un sumo sacerdote si hay todavía un templo que estaba funcionando en aquellos entonces? Un templo donde había ya un sumo sacerdote según la orden de Aarón, que fungía como sumo sacerdote, que hacía los sacrificios como sumo sacerdote. Pero el autor aquí, ya introduciéndonos en el pasaje, lo que quiere es que veamos y probarnos
que el sumo sacerdote Cristo es mucho mejor y supremamente superior por muchas razones. Estos sumos sacerdotes que estaban vivos y todos aquellos que realizaron ese oficio de sacerdotes por la descendencia de Aarón eran imperfectos comparado con Cristo, el cual es perfecto. Es aquí entonces que el autor inspirado nos va a dar un contexto donde va a hacer una comparación en los dos puntos que tiene que tener un sacerdote según lo que dice el texto. En los primeros 4 versos nos va a hablar de las características del sacerdote según la orden del Antiguo Testamento o según la orden de Aarón. Para luego en los otros versos del 6 al 10, del 5 al 10, demostrarnos por qué Cristo puede ser sacerdote y si puede ser sacerdote, por qué es superior a los sacerdotes según el orden arónico. En el Antiguo Testamento, la familia de la tribu de Leví eran los que podían ser sacerdotes. Y de los hijos de Leví, la línea que venía por Aarón eran los únicos que podían ser sacerdotes en aquel entonces. Y vamos a ver ahora mismo el sacerdocio arónico del antiguo pacto. ¿Cuáles eran esas características, según el texto, que tenía que tener ese sacerdote? Leemos versos del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Lo primero que vemos es, en estos versículos, es un hombre que toma el sacerdocio. Es un ser humano. Luego se nos dice que ese sacerdote está constituido en favor de los hombres delante de Dios. Dios no necesita del hombre, pero el hombre sí necesita de Dios. Entonces, ¿cuál es la función del sacerdote? Atender todos los asuntos de los hombres para presentárselo a Dios. Por eso dice que es capacitado, como dice el verso, puede obrar con benignidad para los ignorantes y extraviados. Perdón, para presentar ofrendas, como dice el verso 1, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Se fijan? Ese sumo sacerdote era tomado de entre los hombres de la línea de la familia de Aarón, según la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, y ese hombre era constituido para que ofreciera sacrificios por los pecados a favor de los hombres y a favor de sí mismo, porque también tenía que ofrecer sacrificios por todo, por él mismo. Un dato interesante que debemos de ver como paréntesis es que cuando habla y dice el verbo constituido, ese verbo lo aplica de una manera en presente. ¿Y qué da Dios a entender esto? Si está hablando en presente, lo que quiere decir es que cuando la carta se escribe, el templo todavía estaba en pie y había un sumo sacerdote que cumplía con su labor según la orden del viejo pacto. Y Dios nos enseña con esto dos cosas. Uno, que no digamos, sí, Cristo es mejor sacerdote o va a ser un mejor sumo sacerdote porque ya todo el sistema antiguo, cuando se destruyó el templo, se acabó. No.
Dios habla en presente, haciéndonos entender que todavía el sistema de los sumos sacerdotes antiguos estaba en pie. ¿Y qué quiere decir con esto? Que aún así Dios quiere que veamos, o ellos en aquel entonces vean y vieran, que aunque el sumo sacerdote estaba en pie en un viejo pacto, él está presentando otro que es mucho mejor todavía. Dios trabaja así, en su misericordia. Dios quiso darle una última oportunidad a aquellos judíos para que dejaran de ver el antiguo sacrificio, el antiguo sumo sacerdote, y comenzaran a ver un nuevo y mejor sumo sacerdote, que es Cristo. Por eso habla en tiempo presente, diciendo, todavía hay un templo, todavía hay un sumo sacerdote funcionando, pero yo le estoy presentando uno mejor. ¿Qué demás debemos de saber? El oficio de abogado que realiza el sacerdote en el texto. Por eso aquí habla de ofrendas y sacrificios por los pecados. Y sabemos que en Levítico 17, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Se había y se tenía obligatoriamente que hacer una muerte sustitutiva del pecador, degollando a una oveja y derramando su sangre y diciendo, esto es lo que debió de ocurrirme a mí, pero esa oveja está pagando el precio por mí para que Dios pase por alto mis pecados. Y eso lo hacía el sumo sacerdote. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Pero además se nos dice que dentro de su oficio tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Por sus propios pecados. ¿Y por qué? Porque él también era un pecador. Él también era un pecador. Y se habla aquí en el verso 3, donde dice que por esta causa, o sea, por él también ser débil y pecador, debía de estar obligado a realizar ofrendas y sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Entonces el sacerdote es un abogado, es un mediador que realizaba sacrificios a favor de sí mismo y a favor del pueblo para el perdón de los pecados, para que Dios viera ese sacrificio y cubriera los pecados del pueblo. Eso se hacía, el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios una vez al año en la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de expiación, donde el sacerdote ofrecía un becerro por sus pecados y otro por el pueblo, y entraba ante la presencia de Dios. Entraba amarrado con una soga, porque si tenía pecado y entraba a la presencia de Dios y moría, entraba con una campana también, porque si caía al suelo, ¡pum!, sonaba cling, cling, lo jalaban, porque no podían entrar ahí. Miren lo peligroso que era. Si tenía un pecado, moría. Por eso tenía que ofrecer un sacrificio antes de entrar por sí mismo, para que Dios cubriera su pecado, cubriera su muerte, y luego por el pueblo. Ahora, ¿cuáles eran las características de su carácter? Las características de su carácter. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote debía de ser paciente, dice. Tenía que tener paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Y por qué tenía que ser paciente? Porque él también estaba sujeto a pasiones. Porque él también era débil. Él también se airaba, él también pecaba, él también cometía errores. Entonces, esa era una de las condiciones en su carácter. Tiene y tenía que ser paciente consigo mismo y con los demás. Porque él era débil y pecador e ignorante, igual que el pueblo, entonces no era superior al pueblo. Tenía que comportarse igual
o más humilde con el pueblo. Debe de ser bondadoso frente al pueblo, es lo que está pidiendo Dios. Porque él también, al ser débil, necesitaba de otros. Entonces, este sumo sacerdote del viejo pacto, dice aquí, debía de ser benevolente y debía de ser un moderador, un moderador. Tenía que ser un apagafuego, tenía que ir, oír, escuchar, ser paciente en escuchar, ser paciente en atender, ser bondadoso con el otro, ayudarlo en el problema, porque él también necesitaba ayuda en su problema, porque él era débil. Pero fíjense que hay un dato importante, como el autor aquí llama al pueblo. ¿Cómo lo llama al pueblo? Ignorantes y extraviados. La palabra ignorante quiere decir, en cierto sentido, en su conocimiento, que ellos eran débiles, que ellos les faltaba conocimiento, desconocían las cosas de Dios. No era que no conocían el bien y el mal. Ellos conocían lo que era bueno y lo que era malo, pero eran débiles o eran ignorantes en las cosas de las cuestiones de Dios. Igual el sumo sacerdote también era ignorante de muchas cosas de Dios y por eso tenía que ser paciente y moderador. Otra palabra que se usa para llamar al pueblo es extraviado. Extraviado. En el original esa palabra se describe como descarriado, seducido, engañado, extraviado. Estas dos cualidades o condiciones son las que tenemos hoy en día. Nosotros no estamos exentos, somos ignorantes de muchas cosas del pueblo de Dios y somos extraviados porque estamos extraviados en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero aquí se dice que ese sacerdote del Antiguo Testamento no estaba exento de esas debilidades. Aquí se enfatiza que por causa de esas debilidades el sacerdote debe de realizar sacrificio por esos pecados y por el pueblo. Y debe de ofrecerlo como un mandato. Era obligación para él hacer sacrificio por su pecado. Otra condición del oficio de sacerdote que debe de cumplir o cumplirse en aquel que quiere ser sumo sacerdote es que debe de ser llamado por Dios. Dice el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios, en lo que Dios se refiere. Y el verso 4 dice, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Debe de ser benevolente y paciente, pero también debe de ser llamado por Dios. Nadie puede usurpar la orden o el oficio de sacerdote. Nadie puede usurpar, porque el que fue llamado fue Aarón y toda su descendencia. Es muy importante, porque ese oficio tenemos que ver que es nombrado por Dios. Él era el único habilitado por Dios y que podía entrar al lugar santísimo una vez al año cuando pedía perdón por sus pecados y por los del pueblo. Entonces, en resumen, el sacerdocio arónico realiza su oficio con compasión a favor de los hombres como mediador entre los hombres y Dios. Y además de esto, debe de ser constituido por Dios. Esas dos características importantes debe de tener ese sacerdote, o tenía ese sacerdote que era del antiguo pacto o el Antiguo Testamento, o los sacerdotes nombrados por el orden de Aarón. Eran compasivos en su carácter y tenían que ser oficialmente llamados por Dios. Pero ahora vamos a ver por qué Cristo cumple con estas características y por qué el sacerdocio de Cristo es mejor que estos que eran antes llamados. Del verso 5 al 10 dice,
de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de tu gran temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituidos por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí el autor nos plasma las condiciones que cumple Cristo para ser llamado sumo sacerdote. Y volvemos a hacer un paréntesis, porque el judío del primer siglo, mientras el templo estaba ahí instalado, tenía el derecho de decir, ¿cómo es que este autor se atreve a presentarnos un sumo sacerdote que se supone que él me está pintando aquí, que es mucho mejor que lo que ya tenemos? Hay una anécdota. Cuando Aarón es nombrado sumo sacerdote, hubo una rebelión en Israel. Un hombre llamado Coré, que era también de la tribu de Leví, o sea, primo de Aarón, quería y dijo, ¿por qué yo no puedo ser sumo sacerdote también? ¿Por qué no podemos ser líder? Pues porque Dios no te llamó. Y en resumen, lo que pasó ahí fue que Dios llamó a toda la congregación y probó que Aarón era el llamado por Dios, y a los hijos, al Coré, hizo que descendiera al infierno vivo. Se lo tragó la tierra. Entonces ellos preguntan, ¿y este Jesús, por qué tú lo estás poniendo? ¿Será que Jesús es un nuevo Coré que quiere tomar ese puesto para sí mismo? Es por eso, hermanos, que el autor tarda mucho durante todo este libro de Hebreos. Desde el capítulo 5 hasta el 10 toma espacio para argumentar y probar que Cristo puede ser sacerdote, puede ser sumo sacerdote, y es mucho mejor que los sumos sacerdotes antiguos. Mientras tanto, antes de exaltar el sacrificio de Cristo, primero aquí lo que muestra es que Cristo tiene el derecho de ser nombrado sumo sacerdote. Si en verdad Cristo hizo muchos y maravillosos sacrificios, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los sacrificios que Cristo hizo si no puede ser un mediador entre Dios y los hombres? Si no puede ser un sacerdote. Se va a sentar en su trono allá arriba, ¿y quién va a abogar por nosotros? Es por eso, como dije al principio, que necesitamos un sacerdote para las cosas de Dios. Alguien que nos lleve ante la presencia de Dios. El sumo sacerdote llevaba a la presencia al pueblo. Necesitamos de un sumo sacerdote para ver a Dios. Entonces aquí el autor da espacio y comienza a explicar de que Cristo tiene el mismo derecho de ejercer como nuestro sumo sacerdote. Porque lo primero que comienza a decir en el verso 5 es que de la manera o de la misma manera, o sea, de la misma manera que Aarón fue llamado, dice él, una condición ¿cuál es del sacerdote? Tiene que ser llamado por Dios. Cristo no se glorificó a sí mismo, o sea, Cristo no se autodenominó sumo sacerdote, sino dice que el que lo glorificó le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Primera condición que cumple, es llamado por Dios. No se autodenominó, no se glorificó a sí mismo. Dios lo llama para ser sumo sacerdote. Cumple con el primer requisito.
Aquí hay dos salmos que son el Salmo 2 y el Salmo 110, a los cuales se refiere el autor. El Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese salmo tiene que ver, o le llaman un salmo mesiánico. Habla del Mesías y habla del reinado del Mesías. Que ese Mesías que venía iba a ser rey. Y el Salmo 110, habla de la nominación o del decreto de Dios, nombrando al Mesías también como sumo sacerdote. El autor aquí, en cierto punto, no quiere hacer una comparación simple y sencilla con los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, no, no. Lo que él quiere demostrar es que Cristo se merece ser el sumo sacerdote y que es sumamente superior a ellos. ¿Y por qué? Recuerden que le dije que en el antiguo pacto los oficios no se podían mezclar. El oficio de rey, el oficio de sacerdote y el de profeta no se mezclaban. Había un rey, había un sacerdote y había un profeta. No podían mezclarse. Cuando un sacerdote quería ser rey, era sumamente castigado por Dios. Y cuando un rey quiso tomar la función de sacerdote, fue castigado por Dios. Un ejemplo de ello fue Saúl, que ofreció sacrificios sin la presencia de Samuel. Y fue cortado su reino de la faz de la tierra. Es aquí entonces que el autor nos introduce el Salmo 2, donde Dios le habla a David prometiéndole que un hijo de él será declarado hijo de Dios y será entronizado como rey y gobernará las naciones con vara de hierro. Y el otro Salmo 110, otro salmo mesiánico, y se usa en conjunto, citan el Salmo 2 y el Salmo 110, y este salmo lo que dice es que será declarado aquel Mesías como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces el punto aquí que el autor nos está diciendo es que Cristo, al igual que Aarón, ha sido llamado y constituido sumo sacerdote directamente por Dios. Y aunque no pertenecía a la familia de Leví y no era descendiente directo de Aarón, por donde venían las leyes del antiguo pacto para ser sacerdote, Cristo se hace sumo sacerdote declarado por Dios por otra orden que es mucho más superior, la orden de Melquisedec. ¿Y quién es ese Melquisedec? ¿Por qué Cristo es declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Este misterioso personaje se menciona aquí en este capítulo 5, capítulo 7. Se menciona en el Salmo 110 y su primera mención se da en el Génesis capítulo 14, verso del 17 al 20. Y lo voy a leer para que entiendan quién era Melquisedec. Dice: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabet, es decir, el valle del rey. Eso es cuando Abraham, en los tiempos de Abraham, cuando Abraham lucha para rescatar a su sobrino Lot de unos reyes y Dios le dio la victoria. Abraham regresa victorioso y en su encuentro, dice el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem. ¿Le parece conocido esa palabra, Salem? Jerusalén. El rey de Jerusalén, o sea, la ciudad que todavía no se llamaba Jerusalén, pero Salem ya era una ciudad establecida donde lo que hoy conocemos Jerusalén. Ese rey de Salem, dice aquí, sacó pan y vino. Y oye lo que dice aquí, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en su mano y dio a Abraham el diezmo de todo. O sea, Abraham le dio el diezmo de todo a él. ¿Qué combinación tenía ese personaje? ¿Qué dice aquí que era? Rey y ¿qué más? Sacerdote. Oh, y no se podía mezclar esos dos oficios en el antiguo pacto. Pero en Melquisedec sí se mezclaba. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Como dije, ese personaje era rey y sacerdote. Y esta es orden donde es llamado Cristo. Por eso se nombra el Salmo 2 y se nombra el Salmo 110. Para decir que Cristo es un sumo sacerdote mejor porque es rey y es sacerdote al mismo tiempo. Según el orden de ¿quién? De Melquisedec. De Melquisedec. Establecido entonces este sacerdocio en Cristo, es superior a aquellos y los demás sacerdotes del antiguo pacto por dos cosas. Porque más adelante en el capítulo 7 de Hebreos se dice que Melquisedec no tenía genealogía, ni principio, ni fin. Y Cristo es nombrado según ese orden. ¿Por qué? Porque a Cristo lo ha establecido en un sacerdocio eterno. En un sacerdocio eterno. Mira lo que dice el verso 6. Tú serás sacerdote por un momento, no, para siempre. Comenzó él a establecer. Cristo puede ser sacerdote según este texto. Sí, porque él es llamado por Dios. ¿Y según qué orden? Porque él no es de Leví y ni es descendiente de Aarón, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué Melquisedec? Porque Cristo es rey, también es sacerdote, es superior. Aparte de eso, es un sacerdote para siempre. Aquellos sacerdotes cumplían una función por un tiempo, se morían y para afuera. Tenían que estar siendo sustituidos y siempre nombrando uno y uno y uno. Pero este fue nombrado una vez y para siempre. Ya vemos que Cristo cumplía con la primera parte. Era llamado por Dios para ser sacerdote. Que había una orden que no era la de Aarón, sino mucho superior. Un sacerdote eterno según Melquisedec. Y era rey también. Pero la otra parte del oficio de sacerdote, ¿realmente Cristo puede compadecerse de nosotros? ¿Puede ofrecer un sacrificio? ¿Puede ser un sacerdote compasivo con nosotros? Bueno, el verso 7 dice que en los días de su carne, ahí hay un paréntesis porque habla de que Cristo era eterno, porque antes de encarnarse Cristo existía, lo que te está diciendo ahí. Pero en los días cuando Él viene, se encarna en un cuerpo de hombre, ¿qué dice que hace? Que ofrece oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte. Y dice que Él fue oído a causa de ¿qué? De un temor reverente. Y aunque era hijo, o sea, aunque Él era el Hijo eterno de Dios, no usó ese poder para ayudarse, sino que dice aquí que aprendió la obediencia por lo que padeció. Y vemos dos cosas allí. Cristo era eterno. Y a causa de su encarnación se hace relativamente hombre o verdaderamente hombre. Y en esa necesidad de hombre, Él padece y Él depende totalmente de Dios. Él aprendió a depender como hombre de Dios. Cristo como Dios podía preparar un pan y hacer así y el pan aparecía. Pero Él no usó ese poder para darse ventaja, vamos a decir así, sino que usó la obediencia y la sumisión a Dios en sufrimiento. Mire lo que dice Hebreos 2, verso de 18, de 16 al 18, como lo vimos anteriormente. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles,
sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a los hermanos en todos, a fin que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios antañe, para hacer propiciación por los pecados. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para salvar a aquellos que son tentados. Y Hebreos 4, que ya lo vimos la otra semana, 14 al 16, bueno, esa no lo vimos, pero él nos introduce antes del capítulo 5 con estos versos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para nuestra ayuda oportuna. Él no tuvo un trato preferencial por Dios. Dios no lo ayudó en el sentido de su poder divino. No, él tuvo que sufrir, tuvo que ser tentado, pasó hambre, pasó sueño, insomnio, cansancio, estreñimiento, vómito, diarrea, lo que sea que pudimos haber pasado nosotros, lo pasó él. Entonces él sí tiene y puede compadecerse de ti. Él sí puede, porque él fue tentado, él puede ayudarte en tu tentación. Él tuvo hambre, él puede ayudarte en tu hambre. Él tuvo sufrimiento, él puede ayudarte en tu sufrimiento. Es aquí entonces que el autor nos lleva a ¿qué? A ver por nuestros ojos, leyendo este pasaje, que hay dos criterios en los cuales un sacerdote tenía que cumplir. Uno, tenía que ser llamado por Dios. Dos, tenía que ofrecer como una característica ser paciente y misericordioso con sus hermanos. Cristo tenía el llamado de Dios y tenía la paciencia y sufrió también y soportó sufrimiento para poder socorrerte. Pero ahora hay que establecer en la conclusión de que tenemos esas características cumplidas en el Antiguo Testamento, en los sacerdotes, y cumplidas en Cristo cuando fue llamado. Ser misericordioso, eso es lo que debe de hacer un sumo sacerdote. Pero aquí ya comienza el autor a establecer una diferencia entre un sacerdocio y el otro. ¿Por qué? Porque él presenta un sacerdocio de Cristo mucho y más superior. Porque fue legitimado por Dios, fue glorificado por aquel que lo llamó, pero además es nombrado sacerdote según otro orden superior, un orden según Melquisedec, un sacerdocio eterno según un personaje llamado Melquisedec, el cual no tenía genealogía, ni principio ni fin. O sea que el sacerdocio de Cristo no dependía de una genealogía, no dependía de un linaje, ni dependía tampoco del tiempo. Aquellos sacerdotes eran llamados por Dios, pero eran pecadores débiles. ¿Qué dice de Cristo? Nunca pecó, pero sí sabe compadecerse porque sí sufrió. Pero no pecó, no se contaminó por sí mismo. Entonces podía ofrecer un sacrificio mucho más superior que aquel que era débil por su pecado. Porque imagínense que el sumo sacerdote, aunque ofreciera un sacrificio ahí y no pidiera perdón en ese sacrificio, iba a morir ante la presencia de Dios. Cristo no murió ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es eterno, es superior, es llamado por Dios y es un sacerdocio eterno, eterno. Y veamos qué dice Hebreos 10, del 8 al 10. Habiendo dicho arriba
sacrificio y ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni ellos te han complacido, los cuales se ofrecen según la ley, se ofrecían en ese momento. Entonces dijo, ¿quién? Cristo. He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita ese sacerdocio, establece lo segundo, el otro sacerdocio. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Aquellos ofrecían y todos los años tenían que estar ofreciendo ofrendas, obligatorio por ellos y por el pueblo. Cristo se santificó en obediencia y ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre en la cruz. Hebreos 7, 24 y 25 dice, pero Él conserva su sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no va a cambiar nunca, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué es lo que más necesitamos, hermanos? ¿Necesitamos a Dios? Sí, pero somos pecadores y no podemos llegar a Él. Entonces, ¿qué es la necesidad real que tú tienes y yo también? Necesitamos un sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque respecto a las cosas de Dios, Él es el que hace sacrificio por los pecados y las ofensas del pueblo. Cristo nos perfeccionó, nos hizo santos, para que por medio de Él, como abogado, podamos entrar a la presencia de Dios. No te puedes volar a Cristo. No puedes ir por otro sacerdote. No hay otro sacerdocio. Lo que se llaman sacerdotes hoy son mentiras. Aunque la Biblia dice que somos un grupo, un cuerpo, un pueblo de sacerdotes y profetas, pero que ofrecemos sacrificios, alabanzas a Dios a través de Cristo. Necesitamos urgente y prioritariamente de los servicios de nuestro sumo sacerdote. Porque su sacerdocio es inmutable, es eterno y es perfecto. Y es el único que hizo un sacrificio único y verdadero para que puedas acercarte a Dios. Busquen de Cristo, busquemos de Él y roguemos a nuestro sumo sacerdote diario y de continuo para que siga perpetuamente ofreciendo sacrificios por nuestros pecados. A Dios le damos la honra. Gracias, Padre, por esta mañana. Tu palabra ha sido predicada. Esperamos que en la benevolencia de tu misericordia puedas, oh Señor, llevar a nuestros corazones esta palabra para comprender una sola cosa, Señor, que no podemos llegar a ti, que necesitamos de un abogado mediador, y el único calificado según el orden de Melquisedec, y es llamado por Dios y es compasivo para ejercer ese único oficio, es Cristo. Y es superior porque es rey, sacerdote y profeta. Ayúdanos a verlo a Él, verlo, rogando día y noche por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por Él y por todo. Glorias a Cristo. Amén.